¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Café con Derecho. Esta mañana del lunes 5 de enero del año 2026, en punto de las 8 de la mañana, estamos celebrando nuestro capítulo número 55, un 55 de Tu cita legal con shot extra de aprendizaje jurídico. Soy Alma Yesenia Peña Hernández y en esta ocasión me da mucho gusto presentarles a nuestro invitado especial, que es el maestro Luis Gustavo Nava Cabrera, quien se desempeña como secretario proyectista del Cuarto Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito. Y en esta mañana, además de compartir el café, charlaremos también de nuestro tema, que es análisis de las atribuciones de la unidad de inteligencia financiera, que es un tema, vaya, muy interesante actualmente en nuestro país. Querido Gustavo, bienvenido a Café con Derecho, bienvenido a Indecaj. ¿Cómo te encuentras? Hola, muy buenos días. Muy bien, muy emocionado de poder estar contigo. Ya tenía ganas de participar en tu podcast. Es maravilloso hablar de derecho de una manera un tanto más coloquial, también con una perspectiva diferente, porque a veces hablamos jurídicamente de una manera muy técnica y me parece que este es un aspecto mucho más abierto para que, bueno, personas que no sean juristas también puedan comprender de alguna manera lo que se platica, pero también, claro, está dirigido a personas que nos dedicamos a esto, a la comunidad INDECAJ, que poco a poco se está volviendo una institución consolidada en temas de posgrado. Yo soy alumno del INDECAJ, del doctorado, estamos actualmente estudiándolo y hemos tenido docentes muy capaces, muy interesantes, todos ellos con gran experiencia y gran trayectoria, y estamos analizando aspectos que van más allá solo de la operatividad del derecho, sino también criticando su formación, su finalidad y su función o su papel en la sociedad, ¿no? Entonces estoy encantado de estar aquí. Felicidades a todos, que este 2026 sea maravilloso para ustedes, que esté lleno de bendiciones, que todos sus proyectos, que todos sus anhelos se hagan realidad. Y bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, maestra Yesenia. Hombre, Gustavo, muchísimas gracias por hacer un huequito en la agenda también, ya sea en la agenda de cuestiones laborales y en la agenda de la familia también, ¿no? Eso es también de lo que más agradecemos de que nuestros invitados especiales acepten estar con nosotros. Y también quiero aprovechar en este momento, pues, para agradecer a todas las personas que ya están conectadas. ¿Cómo van con esa tacita de café, por favor? A ver. Quiero ver esas cámaras abiertas, ese cafecito a mano. Muchos saludos siempre, Héctor, Pedro, en Facebook a Ani, a Marina, a todos los que siempre se conectan. Muchas gracias. Le vamos a decir nuestro primer salud, además, ¿saben qué? Del año 2026, porque hicimos brindis de fin de año nuevo, así que ahora nuestro primer salud con cafecito, con derecho del año 2026 y pues bendito Dios que sea todo lo que nos deseaste, Gustavo. Salud. Salud, salud. Yo los acompaño, pero con un tecito de manzanilla. Ahorita les platico por qué. Es lo que te iba a preguntar. Vemos una taza de Gustavo. Gracias, Raquel. Salucita chula. Hasta Tamaulipas. Cuéntanos de tu taza, Gustavo. ¿Por qué esa taza y qué estás tomando? Ah, claro, mira, esta tacita, bueno, yo soy fan del fútbol americano, lo jugué cuando era adolescente y soy fan de los Steelers que ganaron ayer, un partido muy apretado, pero ganaron. Y esta tacita me la regaló mi esposa, me dio un regalito, un presente, y pues la quiero muchísimo, le tengo mucho aprecio, aparte de que ella sabe que me gusta el fútbol americano. Desde niño yo le fui a los Steelers, la verdad es que toda mi familia fue fan del fútbol americano, algunos le van a los Vaqueros de Dallas, pero yo le voy a los Steelers, y por eso mi tacita tiene ese cariño especial. ¿Por qué té y no cafecito? Miren, el café me encanta, de verdad es delicioso, me encanta, frío, caliente, en frappé, de muchas presentaciones, el expreso por supuesto que es delicioso, pero cuando recién eh, estaba yo estudiando la especialidad en fiscal, hace aproximadamente unos 15 años más o menos, yo trabajaba en un juzgado cívico, yo fui juez cívico, entonces tenía que compaginar mi actividad profesional como litigante junto con mi experiencia como servidor público en horarios nocturnos y aparte estaba en especialidad en materia fiscal en la Universidad Nacional.
Entonces, después de un rato de tener ese ritmo de trabajo, pues en la tomada de café me empezó a generar problemas de ansiedad y de nervios y de taquicardias. Yo tomaba un refresco muy famoso, no sé si decir la marca, pero este es Dila, un no te refresco que como, preocupes. así. Yo era adicto, no adicto, pero lo utilizaba como una motivación para no dormirme en la guardia. Yo tomaba Pepsi Click, que tenía cafeína y ginseng. Entonces, por ahí de la 1 de la mañana, que te empieza a pegar el cansancio del día, pues decía, ¿saben qué? Voy a tomarme una pausa, 5 minutos, me tomaba ese refresco y efectivamente te levantaba, ¿eh? O sea, era como de boom, para arriba, para aguantar de las 2 a las 7 de la mañana, estar trabajando con remitidos. Pero con el tiempo esto me pasó factura. Entonces ahora cada vez que tomo café, o lo tomo muy temprano, con mucho cuidado, o de plano no lo tomo si el café es muy fuerte, porque luego empieza el pum, pum, pum. Entonces, pero estoy con ustedes con un tecito de manzanilla para esta charla amable que vamos a tener sobre la unidad de inteligencia financiera. Genial, pues está bien, ya saben, bienvenidas, bienvenidos todos con la bebida de su preferencia, sea té, sea café. No dudaría que mi querido Héctor ahorita va a prender un cigarrito mientras echa un cafecito. También él es de cigarrito mañanero. Ahí está, ya vieron, ahí está. Con cigarrito mañanero también. Pues adelante, ¿no? Fíjate, Gustavo, les cuento. Yo vivo en San Cristóbal de las Casas Chiapas y las y los chiapanecos tomamos muchísimo café, muchísimo. Pero acá es bien curioso porque a los niños chiquitos les dan café, como café con pan, café con galletitas, desde niños les dan café. Entonces Wow. luego los niños están como, mami, ¿me das mi café con pan? Y de verdad que se los dan así. O por ejemplo, me da mucha risa mis papás, antes de dormir toman café con pan y ellos dicen que si no lo hacen, no duermen. Así que es un tema como de tradiciones y costumbres muy interesantes, ¿no? Pues bueno, Sí, hecho este preámbulo para conocer ustedes y escucharon un poquito más de Gustavo Nava sobre un breve comentario de su formación profesional, han escuchado que pues una de sus grandes pasiones tira sobre el derecho fiscal. Y yo creo que en los últimos 2 meses del año 2025, Gustavo, empezamos a escuchar en el medio, en el argot, que para 2026 se viene un tema de reformas en derecho fiscal para México y que se viene duro el derecho fiscal para México. Y por otro lado también en el tema de amparo, porque entraron ahí pues nuevas previsiones, ¿no? Nuevas disposiciones sobre el tema de congelamiento de cuentas y este tipo de cuestiones. Así que cuando platicaba contigo para organizar este episodio, no sabes qué alegría me dio escuchar tu propuesta de tema porque dije, mira, en primera... Es un tema no abordado, no tan abordado. En Café con Derecho apenas esta es la segunda ocasión que vamos a hablar un poquito de esta línea temática y en segunda pues viene como anillo al dedo, ¿no? Ahora por estas cuestiones de que nos tenemos que actualizar, como tú bien señalabas, seamos estudiantes de una licenciatura en Derecho, seamos estudiantes de posgrado o a mí me parecería, ¿saben qué, querido auditorio? Incluso como ciudadanos responsables mexicanos, ¿no? sí, Porque sin duda, pues tenemos que hacer declaraciones patrimoniales mes con mes y todo este tipo de cuestiones, así que estamos obligadísimos a aprender de este tema. Ahora súper básico, pero para tener un sorbito de salida, ¿por qué hago este ejercicio? Fíjate, Gustavo, que tenemos en conexión a personas de otros países. Nos acompañan amigos abogados de Colombia, de Panamá, hasta donde ubico. Entonces, voy a hacer este piso plano. En México, nuestra unidad de inteligencia financiera es una dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y la unidad de inteligencia financiera tiene, entre muchas otras cosas que ahora Gustavo nos va a explicar, tiene la posibilidad de recibir, analizar y procesar información financiera, detectar posibles delitos de lavado de dinero o lo que está relacionado a financiamiento con del terrorismo,
Mm, también a compartir en temas de inteligencia esa información con otras mm, autoridades y de, pues, esto es, me parece como un poco ambiguo, pero bueno, así lo señala su normatividad, elaborar reportes para prevenir y combatir delitos. A mí, fíjate que yo soy muy apasionada de temas policiales también, de temas de investigación e inteligencia del delito y me llamaba mucho la atención esta premisa de elaborar reportes para prevenir y combatir delitos. Y dije, ay, imagínate que con un reporte que elabores cumples semejante objetivo, ¿no? Está muy interesante eso, pero bueno, a grandes claro. rasgos eso. ¿Tú qué más nos puedes contar de esta unidad a donde he escuchado, fíjense, la broma de, escucharon ahora que les compartía, ¿no? Que ayuda a combate de lavado de dinero y de terrorismo, aunque luego el terrorismo nos lo causa la UIF. Mm, sí, mira, amarrando un poquito lo que estamos viendo en el doctorado de INDECAG. Eh, INDECAG se está volviendo una institución educativa que pretende ir más allá solamente del tema operativo jurídico que ha sido tradicional en el INDECAG, es decir, conocimiento práctico para la aplicación y operatividad del derecho. Perdón, con la creación de los posgrados, también INDECAG pretende ir más allá, es decir, hacer metalenguaje, es decir, criticar las herramientas jurídicas, criticar el sistema jurídico, plantear posibles soluciones, plantear posibles propuestas que van más allá solo del tema estrictamente legal y jurisprudencial. ¿A qué voy con esto? En el mundo hay una enorme problemática para combatir el crimen organizado y el terrorismo. Sus mecanismos de financiamiento, claro que tienen que ser investigados y por supuesto que los estados están obligados a crear herramientas legales que tiendan a inhibir, prevenir y por supuesto sancionar ese tipo de conductas. México es un país donde hay muchísima informalidad y hay mucho dinero que se mueve fuera del sistema bancario mexicano, pero por lo menos desde esa perspectiva formal, es decir, el Estado mexicano ha impuesto a las instituciones de crédito, ya sea formales como los bancos o de otro tipo de plataformas de préstamo y de uso de dineros, vías electrónicas que son muy novedosas. Hay muchísimas tarjetas de crédito que se otorgan fuera del sistema bancario, que es a través de plataformas. Incluso hay algunas tiendas departamentales que han creado sus propios programas de flujo de efectivo a través de tarjetas que suman puntos, a través de incluso ya cuentas propiamente abiertas donde la gente deposita dinero. Entonces, partamos de la idea de que jurídicamente hablando, las herramientas para la vigilancia de operaciones relevantes en el país son valiosas, porque por supuesto que llama la atención que existan transferencias de muchísimo dinero o de muchísimos recursos o metales preciosos o compraventa de bienes inmuebles y compraventa de automóviles lujosos sin que exista documentación soporte sobre cómo se obtuvo esos recursos. Me parece que es fundamental que eso esté bien. Este, y ahora, el problema es cómo operamos esas herramientas legales. ¿Hasta qué grado existe discrecionalidad de las autoridades administrativas para que esto se analice desde la perspectiva del marco constitucional? Tenemos un contexto social e histórico muy largo en nuestro país. O sea, hemos pasado por guerras intestinas derivadas de regímenes autoritarios. No hace mucho salimos de un régimen autoritario de 70 años de cierto partido político, pero ahora en la actualidad también hay muchas personas que creen que estamos transitando de un parámetro de elección democrática a un parámetro de dictadura por la manera en la que el gobierno actual ha actuado respecto de la transformación del Poder Judicial de la Federación y el fortalecimiento de herramientas de investigación y combate de la delincuencia. Claro que hubo temas controversiales para incluir a la Guardia Nacional en el tema de investigación de los delitos y ese es uno de los aspectos que también impacta en la unidad de inteligencia financiera. ¿Por qué? Porque es una autoridad administrativa que no está facultada para la investigación de los delitos y los parámetros a través de los cuales puede actuar son extremadamente ambiguos. No lo digo yo, hay al menos cuatro jurisprudencias de la Suprema Corte que dicen que la unidad de inteligencia financiera tiene facultades tan ambiguas y que rebasan el marco constitucional de tal manera que no puede actualizarse, por ejemplo, el bloqueo de cuentas solo porque la unidad de inteligencia financiera estime que hay indicios suficientes para estimar que los recursos provienen de procedencia ilícita.
Ojo, es una herramienta valiosa, pero hay que ver cómo opera. Partamos del contexto más actual. Le comentaba yo a la maestra Yesenia. Uno de los titulares más recientes de la Unidad de Inteligencia Financiera fue el doctor Santiago Nieto Castillo, que también ha participado acá con INDECAC. Me parece que estuvo en una conferencia con nosotros. La maestra Cris lo pudo invitar y él aceptó. Les recomiendo una entrevista que él tuvo con Sabina Berman en su podcast que se llama Largo Aliento. No es un comercial, el podcast estuvo buenísimo. Sabina Berman le preguntó al doctor que qué era la WIF y cómo la había encontrado. La WIF es la Unidad de Inteligencia Financiera y dice, lo dijo abiertamente, no lo estoy inventando yo, él lo dijo. Dice, la Unidad de Inteligencia Financiera era una herramienta del poder político para aplanar, para presionar, para molestar a las personas que eran incómodas para el régimen en ese tiempo. No sé si sepan, pero el doctor Santiago Nieto era el fiscal de delitos electorales y tuvo un problema con Enrique Peña Nieto y le dieron cuello. El Senado avaló que se le destituyera. Perdón la tos, qué molestia. Dale Y salud con bueno, tecito. Esa es la señal de la tos, que necesitamos hacer otro brindis con con tu tecito. entonces Santiago Nieto se une a la Cuarta Transformación, lo designan titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y eso fue lo que dijo con Sabina Berman, ¿no? Que la Unidad de Inteligencia Financiera no se estaba utilizando para los fines que realmente fue creada, sino que se estaba utilizando como un ariete político. Entonces, ahí empieza la desconfianza sobre las herramientas jurídicas que son válidas, que son legítimas, y el problema de quién las va a operar y con qué nivel de discrecionalidad las va a operar. Porque sí, entiendo que hay muchas operaciones que son inexplicables, entiendo que hay muchas personas que se han hecho ricas sin explicar la manera en que se han hecho ricas, independientemente del color, del partido, de la afiliación política, pero el problema es que las herramientas jurídicas que rodean a la UIF no se ajustan al marco constitucional. La facultad más agresiva que tiene la UIF, porque tiene dos facultades agresivas, pero la primera es un tanto ¿cómo decirlo? Es invisible a nuestros ojos. ¿Por qué? Porque los bancos, las instituciones de crédito y otras empresas y otras personas morales están obligadas a dar avisos de operaciones que se llaman relevantes, ¿vale? Nadie te avisa. El banco no está obligado a decirte, oye, le tuve que avisar a Hacienda y a la UIF que tuviste un depósito relevante o que tuviste una operación relevante. Eso nadie te lo avisa. Lo primero que sabes de que la web está contigo es que te bloqueó la cuenta y que estás en la lista de personas que están limitadas para el uso del sistema bancario mexicano. Claro, la jurisprudencia mexicana, y todos sabemos que la Constitución también así lo marca, tenemos en presencia dos actos jurídicos trascendentales de la administración pública y de otras autoridades, los actos de molestia y los actos de privación. Para los actos de molestia no se requiere juicio previo ni derecho de audiencia previa. Para Ajá. los actos de privación, sí. El problema es que cuando te congelan la cuenta, está en el límite entre un acto de privación y un acto de molestia. ¿Por qué? Porque aunque sea transitoria y aunque sea preventiva y aunque pueda tener elementos justificativos, la verdad es que tú estás privado del uso de tus recursos. Y si eres una empresa que tiene que pagar nómina, si eres una empresa que tiene otros compromisos financieros, mercantiles, incluso los propios obligaciones fiscales, pues tenemos un problema enfrente, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para utilizar esos recursos? ¿Cuál fue el mecanismo de defensa que se utilizó? Pues fue el amparo. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera sala, en el amparo en revisión 806 del 2017, pues declaró inconstitucional el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que es el que preveía la posibilidad de que se congelaran y se bloquearan las cuentas de determinadas personas. También se hizo acotación de que esta facultad deriva de compromisos internacionales que México ha adquirido para combatir el financiamiento del crimen organizado. El problema es que esas facultades no están tan bien reguladas y al escapar del marco constitucional no se pueden aplicar a rajatabla a todos y la Corte estableció esos parámetros. Ya después la segunda sala emitió otros criterios en el sentido de que, bien, vamos a hacer una interpretación conforme en el sentido de que el artículo 115 sigue siendo inconstitucional, pero para nacionales.
Si el bloqueo de las cuentas deriva de una petición de una autoridad extranjera, entonces sí procede el congelamiento de la cuenta. Claro, actualmente la jurisprudencia de la Corte marca que es susceptible de ser suspendida la orden de bloqueo de cuentas y que, por supuesto, eventualmente, si la unidad de inteligencia financiera no acredita que ese bloqueo derivó de una solicitud de un organismo internacional, es ilegal el bloqueo de las cuentas y concede el amparo. ¿Por qué el tema volvió a surgir a la vida? Porque hace unos meses la ministra Batres propuso en el amparo directo 14 diagonal 2025 un cambio de interpretación y esto alarmó, claro que alarmó al foro jurídico, sobre todo por las reformas en 2026 sobre facturación para pagos en el extranjero y sobre los avisos y las auditorías en tiempo real. Este cambio de fiscalización sí se atribuye al PAN, ellos fueron los primeros. Felipe Calderón creó el sistema electrónico de contabilidad para que los comprobantes fiscales se generaran en tiempo real a través de plataformas. Se crearon también herramientas como son las declaraciones informativas de operaciones con terceros para triangular la información fiscal. Yo emito una factura porque un cliente me pagó, entonces, ese cliente, cuando presente su declaración por el pago que hizo, va a presentar también una declaración informativa donde dice, yo le compré a Gustavo Nava X cosa. Y Gustavo Nava va a emitir una declaración informativa donde va a decir, fulanito de tal me compró tal cosa. Entonces, en teoría, esos mecanismos facilitan la vigilancia fiscal. Y por supuesto que hay sanciones que van más allá. Si tú no emites comprobantes fiscales de tus operaciones, te van a bloquear las herramientas para que tú puedas facturar. Y si no puedes facturar, no puedes cumplir con tus obligaciones fiscales. Y si te cancelan la clave del, perdón, el Registro Federal de Contribuyentes, pues olvídate, ¿no? Y ya definitivamente estás bloqueado y eres un paria fiscal y tienes que arreglar tu situación fiscal lo más pronto posible. Se supone que con esas herramientas bastaría para verificar cuando hay operaciones relevantes en el sistema financiero mexicano y saber precisamente tener elementos con mayor certeza sobre si una operación es relevante y trascendental para efectos de la prevención del lavado de dinero o no lo es, porque si hay documentación que prueba la transferencia de recursos con motivo de operaciones existentes, entonces no habría por qué justificar la intervención de la unidad de inteligencia financiera. En esto también, ¿qué intervino? También en México surgió un fenómeno terrible de las denominadas factureras. Creo que ahí nosotros sabemos que podemos documentar una operación jurídica solo en papel, pero que en términos reales no haya operación real. Es decir, yo soy una persona moral que facturo N cantidad de millones al mes, pero resulta que no tengo comprobantes de pago de proveedores, de pago de trabajadores, de pago de renta, de pago de cuotas de seguridad social, en fin, soy una empresa que solo existe de manera ficticia y me dedico a expedir comprobantes fiscales válidos sobre operaciones inexistentes. Eso también ha justificado un poco que la Administración Pública Federal se ponga restrictiva sobre el tema de la unidad de inteligencia financiera y sobre otro tema que es muy álgido y que seguramente ustedes, a los penalistas de INDECAC, les llama muchísimo la atención, el tema de la prisión preventiva oficiosa. Sí, eso está amarrado, está tomado de las manos. Por supuesto que los teóricos del derecho dicen, oye, se supone que estamos en un país que protege los derechos humanos y que su sistema jurídico no es inquisitorio, es un sistema adversarial donde la autoridad investigadora de los delitos tiene la carga de probar lo que afirma. Sin embargo, notamos que cada vez el tema se vuelve más restrictivo. La prisión preventiva oficiosa, tratándose de quienes emiten comprobantes fiscales falsos, puede llegar a ser un castigo trascendental y anticipado, sobre todo en aquellas personas físicas que delegan en otros la administración de sus empresas. Entonces, vaya que hay muchísimo que contar en torno a la unidad de inteligencia financiera. De entrada, sus facultades no están previstas expresamente en la ley, están previstas en reglamento y en reglas de carácter general. Segundo aspecto trascendental que la Corte ha establecido, sus facultades son ambiguas. No hay parámetros exactos para determinar cuándo una operación es jurídicamente relevante para efectos de prevención del lavado de dinero
y de tal manera que el contribuyente o el ciudadano no incurre en ellas. Queda mucho a discreción de la unidad de inteligencia financiera si procede al bloqueo de la cuenta o no. Estos parámetros de inseguridad jurídica son los que han impactado para que las anteriores integraciones de la Corte y de la segunda sala hayan determinado que sus facultades son inconstitucionales y que eventualmente no pueda avalarse que la unidad de inteligencia financiera investigue y también que congele cuentas. Digamos que la unidad de inteligencia financiera junta la información necesaria para que se pueda integrar una carpeta de investigación, pero se supone que la Fiscalía General de la República tiene una unidad especializada que entonces debería de revisar ese parámetro de investigación, Mm. hasta qué grado son válidas las indagatorias realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera si constitucionalmente carece de atribuciones de investigación de los delitos. Es muy interesante este tema y por supuesto que para muchas personas les causa escozor. ¿Por qué? Porque pueden ser incómodas para el régimen, como habíamos comentado, o porque sí, están ubicados dentro del ramo de actividades económicas que son consideradas vulnerables o peligrosas para efectos de la Ley de Prevención de Financiamiento de Terrorismo y de lavado de dinero. Pero hay muchas personas que tratan de cumplir adecuadamente con sus responsabilidades legales en torno a esto y dan sus avisos e informan las operaciones que realizan y aún así son investigados sin que lo sepan, ¿no? Entonces, claro que es bien cuestionable el tema de la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y miren, más allá de las herramientas legales con las que cuenta, también habría que analizar quiénes las han encabezado, porque muchas veces las herramientas legales son buenas, pero desconfiamos de quién las va a operar. En el ámbito jurídico, la comunidad jurídica en general ha sido casi unánime en el sentido de señalar que la manera en la que se transformó el Poder Judicial no fue adecuada y que tiene muchísimos vicios y que adolece de muchísimas cosas y que vaya, fue un proceso sucio. Eso genera todavía más desconfianza en la población. ¿Quién va a decidir al final sobre la legalidad de los actos de la Administración Pública Federal si en teoría los jueces electos pues llegaron ahí de una manera muy cuestionable? No estoy haciendo alusiones personales, ¿no? Estoy hablando de lo que pasó. No tenemos por qué ponernos puros porque todos lo vimos y tapar el sol con un dedo pues no es lo que los abogados deberíamos hacer, ¿verdad? Creo que nuestro trabajo es decir, oye, eso está mal y tenemos que corregirlo. O sea, hay algunas alusiones de la ministra Batres en su proyecto, no sé si tuvieron la oportunidad de leerlo, pero sí, como Eso que, te iba a preguntar, Gustavo. Te paro ahora si me lo permites. Estamos por hacer un breve comercial, pero antes de entrar ya de fondo a este tema de la propuesta de la ministra Batres, quisiera por favor que volviendo del comercial nos ayudes a aclarar para una pregunta en Facebook sobre lo que se considera en cuanto a montos o actividades exactamente una actividad vulnerable, una operación vulnerable. Nos eh, lo cuentas ahora volviendo del comercial y ya después de eso entramos en materia durísimo a esta propuesta de la ministra, ¿de acuerdo? Por favor, claro, adelante. con todo gusto, gracias.
Genial, pues estamos aquí en el capítulo número 55 de Café con Derecho y es para mí un gusto compartir el cafecito en esta mañana, principalmente en micrófono con Luis Gustavo Nava Cabrera y también con todas y todos ustedes en este primer episodio del año 2026. Y estamos súper interesados en el tema, estamos muy atentos a lo que nos has explicado en esta primera parte, Gustavo. Sin embargo, no, me pareció muy pertinente canalizarte esta pregunta que sale de Facebook. Porque creo que no debiéramos de quedarnos con el mensaje tal vez de decir, ah, no, bueno, es que se preocupen por la WIF los que manejan millones en sus cuentas. Y como Alamando tiene millones en sus cuentas, pues entonces no me preocupo, pero resulta que soy la ama y señora de las tandas en Chiapas y entonces pues no manejo un depósito de 10 millones, pero manejé un montón de depósitos chiquitos porque soy la más picuda de las tandas, ¿no? O tal vez hacer otro tipo de actividades que llamarían la atención, no sé si de la unidad o del SAT, o qué podrías aclararnos respecto de esto para entender primero a qué es vulnerable a los ojos de estas autoridades y luego ya le entramos de lleno al proyecto que propones. ¿Qué te parece? Bueno, vale, ojo que el proyecto no lo propuse yo, Dios me libre. Ah, Este, no, 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 no. sí, no, no, Cuando no. en el grupo, perdón, en el chat, y bueno, ahorita lo aclaramos, ahorita lo aclaramos. Sí, claro, claro. Ujú. También acá por el chat del Zoom hay un par de comentarios que también me gustaría abordar y algunas cuestiones que están comentando los Claro. compañeros que resultan relevantes. Miren, en términos de la Ley Federal de Prevención, perdón, Salucita, salucita con tecito. ¿Ves? Quería café para que amarrara. Sí, estamos muchos andamos atentos. igual, ¿verdad? Estamos atentos a lo que escriben en chat, tanto de Zoom como de Facebook, de en TikTok, todas nuestras redes sociales. Estamos muy atentos a sus comentarios, ¿de acuerdo? Mira, el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es la que establece cuáles actividades se estiman relevantes o vulnerables para efectos de la investigación en el sistema financiero mexicano. Son las siguientes, ¿verdad? Son práctica de juegos y sorteos, comercialización habitual realizada por instituciones que no sean financieras de tarjetas de servicio y crédito, tarjetas de prepago, instrumentos de almacenamiento de valor monetario, lo que comentábamos sobre aplicaciones, comercialización y uso habitual de cheques de viajero, realización habitual de actividades de construcción y desarrollo de inmuebles, eh, la recepción de recursos para desarrollos inmobiliarios, la comercialización o intermediación de metales y joyas y otros objetos preciosos, la comercialización habitual de obras de arte, la de distribución de vehículos nuevos o usados y la de servicios de blindaje de vehículos terrestres y el traslado de valores, prestaciones de servicios profesionales en los que se representen a los clientes para la compraventa de estos mercancías que hemos comentado y sobre todo también los fedatarios públicos que dan fe de estas operaciones, los donativos de asociaciones y sociedades que reciban, los agentes de comercio exterior de la compraventa de bienes preciosos, como ya los comentamos, y la constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles, pues con valores superiores a cierta cantidad de unidades de medida y actualización. ¿Por qué se enfocan en este tipo de actividades? Pues porque son temas donde contablemente hablando se ha podido detectar que son más fáciles y más rápidas en el lavado de dinero. Pensemos en una organización criminal que vende estupefacientes y compra armas. Llegan a acumular cantidades obscenas de dinero y dicen, bueno, ¿cómo lo hago? No puedo comprar una casa en efectivo, no puedo tener determinada cantidad en efectivo circulando,
no puedo comprar joyas, no puedo comprar metales preciosos, no puedo comprar autos en efectivo. Necesito ingresar ese dinero al sistema bancario mexicano para que a través de ese conducto se paguen las contribuciones adecuadas y entonces el dinero que salga de esas operaciones a través de negocios fachada ya sea el dinero lícito. Pensémoslo como si fuéramos delincuentes. A un delincuente le urge que ese dinero se limpie rápido para que lo pueda usar en otras actividades no propiamente ilícitas. Por eso es que las facultades están enfocadas en ese tipo de operaciones. Pero por supuesto que no podemos presumir que todo desarrollo inmobiliario, que toda actividad de compraventa de joyas y bienes preciosos y compra de autos, y por supuesto que no toda la actividad de los notarios está enfocada en ese tipo de actividades, y que por supuesto no son lavadores de dinero y que no reciben dinero de recursos de procedencia ilícita. Fíjense qué curioso sobre este tema. Como la ley de instituciones de crédito establece la obligación de dar aviso de operaciones relevantes tratándose de bancos, la ley de prevención del lavado ya no considera que las actividades que se realicen a través del sistema bancario sean relevantes, porque el banco ya te avisa. Le dice al SAT, oye, este contribuyente hizo esto. Pero bueno, entonces, si ya se está avisando a través del sistema mexicano, bancario mexicano, que hay una operación relevante, ¿por qué debe haber facultades o atribuciones adicionales de una institución que tiene tanta ambigüedad como la unidad de inteligencia financiera? O sea, si ya me están prohibiendo el uso de efectivo, lo lógico es que las personas que se dedican a estas actividades busquen hacerlo a través del sistema financiero mexicano. Y por supuesto que yo he aperturado una cuenta de nómina y el banco no me ha preguntado cuál es el origen de mis recursos, pero quiero pensar que sí tienen algunos otros candados cuando una persona moral de altos ingresos quiere aperturar una cuenta bancaria y quiere realizar sus operaciones por ese conducto. Entonces, me parece que si el lavado de dinero tiende a que los flujos de efectivo vayan hacia el sistema bancario mexicano, ¿por qué están excluidos esas instituciones financieras bancarias de dar los avisos derivados de esa ley? Porque establece que solo es que cuando estén fuera del sistema bancario mexicano. Si yo voy a Walmart, por ejemplo, me ofrecen una fichita, ¿no? Cuando pagas te dicen, bueno, no creo que es Walmart, creo que es, hay algunas tiendas departamentales que te dicen, oiga, por 10 pesitos quiere comprar un billetito donde se puede ganar X cantidad de dinero, no sé si han tenido esa oportunidad. Entonces, ese billete de lotería se paga en efectivo. Y si gano dinero con motivo de la compra de ese billete de lotería en efectivo, esa sería una operación relevante para efectos de la unidad de inteligencia financiera de acuerdo a la ley que previene este tipo de operaciones. Es donde caemos un poco al absurdo. Me parece que también los billetes de depósito y la compraventa de Progol, Melate, etcétera, se hacen en efectivo y en cantidades pequeñas. Se convierten por ese solo hecho en operaciones relevantes. ¿Por qué? Porque, o sea, la administración me va a pagar un dinero si yo gano ese premio. Y por supuesto que también hay muchas actividades donde el dinero solo fluye en efectivo. Si yo pongo una taquería, generalmente voy a recibir operaciones con el público en general y eso me va a hacer acumular una cantidad importante de efectivo al mes. Y voy a tener Ujú, que depositarlo en una cuenta bancaria si quiero corregir mi situación fiscal. O sea, por eso es por lo que necesitamos que haya reglas claras sobre cuándo la unidad de inteligencia financiera va a operar, en qué momento las instituciones de crédito quedaron fuera de la obligación de reportar ciertas actividades cuando no se realizan por su conducto y cuáles sí, y sobre todo, crear un procedimiento transparente en el que yo pueda justificar eso, porque la unidad de inteligencia financiera está realizando labores de fiscalización que corresponden a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero en otro ámbito. Es el sistema de administración, el servicio de administración tributaria, el que tiene las facultades de verificación en auditoría y la que tiene las facultades para comprobar que yo llevo adelante mis operaciones de acuerdo a la normatividad fiscal. ¿Por qué involucrar a una institución que tiene una facultad poderosísima de decir, bloquéalo, congélale la cuenta? Al menos el SAT me avisa. El SAT me tiene que decir, oye, te voy a iniciar una auditoría porque encontré estas irregularidades. Y entonces yo empiezo a ver qué realmente es irregular y qué realmente no lo es. En cambio, con la unidad de inteligencia financiera, lo primero que recibo es el golpazo.
¿Sabe qué? Ya no Claro. puede hacer transferencias. ¿Por qué? Porque la cuenta está congelada. Oiga, pero hoy se me vencen pagos. No lo sé. Tiene 10 días de derecho de audiencia después del bloqueo. Y si a mí me satisface, lo desbloqueo. Y si no me satisface, no lo desbloqueo. Vaya y meta su amparo. De acuerdo a las jurisprudencias actuales y vigentes, conformadas por las anteriores integraciones, procede la suspensión y procede el amparo si la unidad de inteligencia financiera no me acredita que me congeló la cuenta con motivo de una petición de una institución extranjera. Si es nacional, obviamente que no me la puede congelar porque rompe el marco constitucional. Es evidentemente algo que está por encima de los compromisos internacionales adquiridos por México. Los derechos humanos, ahí sí, están por encima de cualquier compromiso adquirido en el extranjero. Incluso opera al revés, ¿están de acuerdo? La Corte ha dicho, hay restricciones constitucionales, hay derechos fundamentales que no voy a poder reconocerte porque así está diseñado el marco constitucional, pero entonces también opera al revés. Si el marco constitucional establece que solo ciertas personas, ciertas autoridades y bajo ciertos requisitos puede congelarme las cuentas, todas aquellas autoridades que tengan facultades diversas a esas no lo pueden hacer. Se supone que solo cuando sea condenado por delito previamente acreditado, yo podría ser privado de mis bienes y posesiones. Y la unidad de inteligencia financiera lo hace antes, ni siquiera con motivo de una medida cautelar solicitada a un juzgador federal o local del orden penal. Eso es lo grave. Entonces, pues miren, no sé si quieras, Alma, que vayamos sobre el tema de los comentarios que hay acá en el chat. Los vamos, ahora sí que desahogando, y luego nos Antes, metemos a ciertas afirmaciones. te quiero cambiar Como tú la me dices. dinámica, Gustavo. Antes de entrar a los del chat, porque están como de diferentes temas, em, que toquemos ahora justamente esta inquietud que tú me compartiste también y que te soy honesta, yo, de la cual yo no estaba enterada hasta pláticas previas contigo, sobre la nueva propuesta de la ministra Batres en cuanto a Ujú. este tema de atribuciones de la UIF, porque me temo que si entramos ahorita a cada uno de los comentarios que nos han hecho, no nos va a dar el tiempo. Ok. Seguro van a salir otras inquietudes de lo que tú nos vas a contar ahora. ¿Qué te parece? Y sí, Sí, como claro que sí. vamos a aclarar, no es una propuesta de Gustavo Nava para que no digamos, ¿qué le pasa al maestro? Al contrario, él nos viene ahora a hacer como un resumen y a compartir el por qué estudiar, ¿no? Y por qué tú hablabas también al inicio del episodio de generar estas nuevas reflexiones e investigaciones incluso, ¿no? Con mucho café, con mucha profundidad sobre esto que, que nos vas a decir. Sí, claro, miren, eh, con motivo de una solicitud de facultad de atracción que formularon algunos tribunales colegiados, llegó a la Corte el amparo directo 14 diagonal 2015, que ya hace rato lo habíamos platicado, en donde una persona moral fue le fueron bloqueadas las cuentas a una persona moral con motivo de que el nombre del principal accionista y representante legal de esa persona moral, por cierto, constituida me parece que en California, o sea, ni siquiera es una persona moral nacional, es una persona o empresa extranjera con operaciones comerciales en México. Al parecer, su apoderado legal y principal accionista es familiar de un líder de una organización criminal. Claro, esos datos son reservados, no aparecen en el proyecto de sentencia, pero fueron las bases con las que se justificó el congelamiento de sus cuentas. La actividad que realizaban que realiza esta persona moral ni siquiera está contemplada en actividades consideradas vulnerables. Lo que hace esta persona moral es comprar productos del agro de primera necesidad e importarlos a Estados Unidos. Entonces, a veces, repito, el tema no es tanto la actividad vulnerable, porque también se están metiendo en empresas que realizan otro tipo de actividades. Eh, esta persona moral formula ciertos conceptos de violación sobre temas probatorios y sobre temas de indicio que son desestimados por el propio proyecto de la ministra, porque dice que hay suficientes indicios para estimar que, dada la cercanía o la posible relación familiar del accionista y representante legal con el líder de esta organización criminal, pues es un indicio suficiente para que proceda el congelamiento de ciertas cuentas, porque no se actualiza tampoco la transparencia de las operaciones que ha realizado.
puntualiza que hay una serie de transferencias electrónicas de dinero muy importantes de México hacia el extranjero y viceversa, que carecen de documentación fiscal soporte. Eso es muy relevante, porque como ya habíamos comentado, estas herramientas de evitar el financiamiento del crimen organizado son valiosas. El problema es cómo las conformamos, porque no podemos dejar al arbitrio de la autoridad cómo se usan estas herramientas. Necesitamos reglas claras, ¿vale? Entonces, bueno. Después de desestimar los temas relativos al valor probatorio de ciertos indicios, entramos al tema fundamental, que es un tema formal. Eh, en el amparo en revisión 806 de 2017 ya se había declarado inconstitucional el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito que establece las facultades de congelamiento de cuentas. Después, derivado de la contradicción de tesis 78 diagonal 2019, la 2268 diagonal 2023 y la facultad de atracción, la resolución derivada de la facultad de atracción 1715 diagonal 2024, se reiteró que la unidad de inteligencia financiera cuenta con facultades muy ambiguas que escapan del principio de seguridad jurídica previstos en el artículo 14 y 16 constitucionales. La ministra Batres, en su proyecto, hace algunas afirmaciones que sí estimo un tanto graves, sacadas de contexto, porque, digo, vamos a regresarnos a licenciatura, ¿verdad? La actuación de las autoridades está sujeta al marco constitucional y legal. Es decir, la actuación de las autoridades se circunscribe a esos parámetros. Sin embargo, la ministra Batres hace afirmaciones como la siguiente. Dice, asimismo, párrafo 117 del proyecto para quien lo tenga. Asimismo, el criterio abandonado contraviene los programas gubernamentales enfocados en combatir el blanqueo de capitales, las operaciones de factureras y otras figuras que perjudican el sistema financiero y jurídico del país. Cabe destacar que dicho criterio se originó en un contexto de políticas gubernamentales proteccionistas hacia los capitales privados. En contraste, la actual orientación estatal prioriza la igualdad y la justicia social, además promueve la protección del patrimonio nacional y de la población, así como la prevención de conductas que comprometen la integridad del sistema financiero. Eh, Se supone que los programas gubernamentales deben ser ajustados a la Constitución y no la Constitución a los programas gubernamentales del gobierno en turno. Entonces, esta afirmación a mí me parece ciertamente grave. O sea, ¿quieres modificar la forma en la que la autoridad puede actuar? Entonces, primero modifique el marco constitucional. Aunque claro, ya hemos visto el resultado de cómo modificar el marco constitucional de manera improvisada o al vapor tiene consecuencias terribles en los hechos, ¿no? Esta afirmación que realiza para decir vamos a abandonar el criterio para que la UIF también pueda congelar cuentas de operaciones ilícitas, considero ilícitas, también provenga de autoridades nacionales. A mí me parece que no. Hay por aquí un comentario del doctor Raúl Cos muy interesante. Dice, entiendo de acuerdo con el 133 constitucional, es posible conforme a convenios internacionales firmados con México, permite realizar el congelamiento de cuerdas de acuerdo al artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sí, sí es cierto. México asume compromisos de este tipo, pero tratándose de derechos fundamentales, me parece que la Constitución está por encima. Los mecanismos de rastreo de cuentas que tienen recursos que pueden provenir de procedencia ilícita, me parece que en términos del marco actual constitucional, amerita una investigación de la autoridad competente, que sería la Fiscalía General de la República, y no la Unidad de Inteligencia Financiera. La Unidad de Inteligencia Financiera puede generar información en tiempo real por la información que comparte con ellos el sistema financiero mexicano, pero ¿cómo introducir a juicio esa información? ¿Y cómo justificar el congelamiento de cuentas solo con esa información? Bueno, ni el SAT tiene las facultades suficientes para congelarte de inmediato las cuentas o detener la operación de un negocio comercial solo porque presuma que existen irregularidades en la manera en la que operan sus estados financieros. Pero la WIP sí lo tiene. Ahora, también hay otras situaciones, por ejemplo, la ministra habla sobre el tema de las recomendaciones realizadas por la GAFI. La GAFI, ahorita se las definimos, bueno, Si permítanme un quieres, segundo. Gustavo, te cuento rápidamente. Sí, Justamente Darío, que es un buen amigo y también de casa, Darío, Raúl, perdón, Raúl de Casa de Indecaj,
Ya habíamos platicado en otro episodio sobre un poco de Gafi. Ujú. Entonces, de ahí que igual y el auditorio ya puede tener un poquito de noción y como nos quedan breves minutos para terminar, si quieres podríamos pasar de ese tema de Gafi para alguna otra puntualización que nos quieras compartir, por Sí, favor. perfecto. Miren, básicamente los temas relativos a los convenios internacionales sobre prevención de recursos que van a ser lavados o que financian actividades ilícitas, tenemos el problema de que hablan incluso de confiscación de bienes de manera inmediata. Ujú, Ustedes saben que la Constitución prohíbe la confiscación de bienes y eso no es un invento, no es un invento que surgiera de la nada. La Constitución política de los Estados Unidos mexicanos fue conformada por experiencias sociales del pasado, donde sí se permitía la confiscación de bienes y no había necesidad de explicar esto. El bloqueo de las cuentas se parece muchísimo a una confiscación porque deriva de la orden de una autoridad que no es investigadora de delitos ni definitora de la responsabilidad penal. Ojo, entiendo que son herramientas que son bien importantes y que a veces el dinero fluye en cuestión de minutos y ese dinero ya se perdió y ya no hay manera de repente de localizarlos. Pero si le corregimos la plana a la administración pública en estos temas, como Poder Judicial Federal, podemos llegar al extremo de abusos. Ese es el problema. La verdad es que la administración pública actual ha dado tintes de que no es tolerable con las críticas y de que tiene ciertos tintes dictatoriales, eso sí es verdad. Y el hecho de que los jueces hayan sido electos de una manera no transparente genera aún más desconfianza en ciertos sectores de la ciudadanía. Puede ser que muchas personas estén contentas con ciertas decisiones, pero nosotros somos científicos del derecho y no podemos voltear la cara y decir, no, no va a pasar nada, son gente confiable. Ya hemos tenido experiencias históricas en que no necesariamente son gente confiable y hay personas que sufren por esos errores judiciales. Digo, si te congelan tu cuenta un mes, yo creo que te ponen de cabeza. Imagínate que te la congelan sin una fecha determinada. O imagínate que te castigan o que más bien te acusan de ciertos delitos derivados de este tipo de actividades y que te determinen una prisión preventiva oficiosa. Por aquí había un comentario en el chat sobre los EDOS y los EFOS. Sí, va por eso. O sea, se abusó muchísimo de ciertas figuras de confianza. Tú genera tus comprobantes fiscales, yo te creo y me metes un mundo de deducciones autorizadas y cuando te voy a revisar resulta que tus operaciones son ficticias, que materialmente nunca existieron, solo existieron en papel. Por supuesto que eso lo podemos entender, pero entonces crea las herramientas adecuadas para que no quede a tu discreción, porque nuestro marco constitucional actual es que debes de fundar y motivar y que la autoridad solamente puede actuar aquella que está expresamente facultada. Entonces, por eso, en algunos sectores jurídicos, el tema de la reforma fiscal sobre los comprobantes fiscales, sobre los EDOS, los CEPOS y sobre la auditoría en tiempo real causó revuelo. ¿Por qué? Porque se le está dando atribuciones a una unidad investigadora que no tiene facultades de investigación, que llega al grado de decir, congélalos. Oye, de perdida, dime por dónde, ¿no? O que derive de una investigación real y no solo basada en indicios que además van a ser valorados por una autoridad que ni siquiera sé quién es. Claro que esos aspectos rompen con el esquema constitucional. Pues me Yesenia, encanta, no sé, Gustavo. Sí, esta dime. explicación. Y comparto mucho contigo esta preocupación y esta crítica en general a muchas cosas que están pasando, perdónenme, actualmente en el Estado mexicano, a donde no solo en el caso de WIF, sino a a otros entes de naturaleza administrativa, que ese es también algo que tú has repetido y has dejado muy en claro en este cafecito con derecho, que mucho del problema es que se tiene una naturaleza administrativa y le dan tremenda potestad para hacer investigación o inteligencia aparentemente de los delitos. Ahora, tenemos muy en claro pues varios puntos críticos y a la reflexión que nos has compartido en esta mañana. Pero mi pregunta ahora, sé que es en el ámbito de lo filosófico, de lo romántico, pero que me parece bonito cerrar así por inicio de semana también. ¿Cómo crees tú que se podrían solucionar estos problemas que nos has dicho ahora? Sé que podríamos hacer, dirías tú, un tema de tesis, ¿no? De critico y Ah, tesis y además de doctorado.
critico y propongo esto, pero muy breve para cerrar. Em, Tres opciones que te vengan a la mente ahora para arreglar esto. ¿Por dónde crees que Ah, podríamos perfecto. irnos? Bueno, primero que nada, si en temas constitucionales la investigación de los delitos corresponde a la Fiscalía y además la Ley de Prevención de Recursos de procedencia ilícita le impone la obligación de crear una unidad especializada, me parece que son ellos los que tienen que poner las manos en esto, ¿no? Es decir, realizar investigaciones Rienda, ¿no? formales, Tomar su rienda de investigación. claro, yo entiendo. Ah, mira, nos comenta el abogado Raúl Rodríguez que es nuestra obligación cumplir con los deberes fiscales. Claro que lo es, claro que es una obligación contribuir al gasto público. De hecho, nosotros como abogados fiscalistas y también los contadores, su verdadera función es que el contribuyente pague exclusivamente lo que tiene que pagar, que no pague un peso más, pero que tampoco pague un peso menos. O sea, no estoy hablando que los abogados y contadores seamos alcahuetes de contribuyentes incumplidos, ¿vale? Ojo, no va por ahí. El problema surge cuando una autoridad se da cuenta de que alguien está actuando mal y rompemos el orden constitucional y le damos atribuciones que la Constitución no le da y tiene alcances de bloquear tu actividad económica. Ese es el problema. Tenemos manera de judicializar la solicitud de suspensión de actividades económicas como una medida cautelar en el proceso penal. Si yo realmente ya tengo información en tiempo real que me llegó por conducto del sistema financiero mexicano, lo que tengo que hacer como autoridad fiscal es informarle de inmediato a la fiscalía y decirle, fiscalía, aquí están las pruebas. Haz las investigaciones necesarias para que estas pruebas que yo tengo se vuelvan legítimas en el proceso penal y ve con el juez de control y dile, oye, estoy en un proceso de investigación, pero ¿qué crees? Este delito, por la gran envergadura que tiene, necesito que me des una medida cautelar para intervenirle en las cuentas y ni siquiera congelarlas. Se las intervengo como autoridad y le doy lo suficiente para que la actividad económica que realice continúe funcionando, pero yo reviso las cuentas y controlo. Si detecto que hay operaciones que financian el terrorismo o que financian actividades de grupos delictivos o que no sabemos de dónde provienen, entonces ahí sí ya. El problema de la Ujú. autoridad es que quiere hacer las cosas fáciles y no va por ahí. Si nos volvemos laxos con la autoridad, eventualmente va a cometer abusos. Y si como órganos jurisdiccionales avalamos esos abusos, entonces mucho cuidado. Estamos bien cerca del autoritarismo total. Ojo, repito, no es una crítica de decir todo lo que han hecho ellos está mal, no es una crítica de decir simplemente Morena lo hace mal. Estamos hablando científicamente y desde un punto de vista objetivo, exclusivamente sobre las facultades de una autoridad administrativa a la que se le han dado muchas más atribuciones de las que en términos constitucionales debe tener y debemos cuidar que la autoridad no haga uso exacerbado de esas facultades que ya están al margen de romper con el orden constitucional, porque todos podemos ser víctimas de un acto abusivo. Y si nos quedamos sin defensa legal, híjole, la verdad es que claro que da miedo, por supuesto que da miedo. Y con los jueces que actualmente tenemos y que ha sido muy publicitado que algunos carecen de cierta capacidad, o incluso pueden ser jueces de consigna, pues claro que todavía da más miedo. Y claro, tampoco estoy hablando al aire, ¿eh? O sea, yo tuve profesores que fueron jueces penales del Tribunal Superior de Justicia y también del Poder Judicial Federal, y por supuesto que eventualmente todos decían, sí, sí hay jueces que están hechos a eso. Viene del PRI, viene de antaño. Necesito que me ayuden a mejorar las cifras en tema de delincuencia. Bueno, no creo que el tema dictatorial vaya a ser el camino adecuado para que el problema de la delincuencia organizada se solucione. También claro que tenemos otro problema. Este problema es social y coyuntural y no tiene solución, al menos desde el punto de vista legal. Sabemos que tenemos un vecino que permite la entrada del material más importante para los cárteles de la droga, ¿no? O sea, armar a los cárteles de la droga es fundamental para que sigan funcionando. Y por supuesto que no hay una transferencia millonaria para el pago de esas armas, porque no sé si en el sistema jurídico norteamericano para comprar un arma tengas que expedir una factura, porque hasta donde se puede llegar a un Walmart y pagar en efectivo, comprar un arma. Entonces, también hay otros aspectos sociales coyunturales que escapan de nuestra capacidad como abogados,
Y tenemos que entender que si vamos a crear una solución legal, tenemos que contemplar esos problemas sociales, porque de lo contrario nos quedamos en el discurso. Está, ándale, nuestro vecino es el administrador, dice don Zorro Viajero. Sí, o sea, para crear una solución legal también tenemos que ver el contexto social, y es lo que estamos viendo en posgrados del INDECAC y en posgrados de toda la República. El derecho es una herramienta social. Los positivistas se equivocaron. El derecho está impregnado de muchísimas otras cosas. Entonces no podemos hacer abstracción y decir el derecho es purista. No, el derecho es una herramienta social y tenemos que operarla como una herramienta social, ¿vale? Excelente, Gustavo, muchas gracias. Y además, en lo que te estaba escuchando muy atenta durante todo este episodio y este cafecito, no me dejarán mentir, en el auditorio también pensaba que a lo largo de los años, creo que hemos generado como cierta rivalidad entre contadores y abogados. Yo he escuchado en ciertas mesas, digamos, que cuando tocamos temas fiscales, Gustavo, y entramos mucho como a esta parte de higiene financiera, que tú nos dejas esa reflexión a lo largo de este episodio. He escuchado de algunos abogados que dicen, ah, pues es que él es contador y por eso nos causa ese terrorismo, porque es contador y entonces quiere que dependamos de él, ¿no? Esa mala expresión, ¿no? De es que es contador. Y de pronto Mm. también escuchar a contadores que dan ahí como una intervención bien elevada en temas jurídicos. A veces me ha tocado escucharlas equivocadas incluso y decir, no, así como de, es que es abogado. Me parece que otra reflexión que podríamos sumar a la que nos compartes es que tenemos ya una puerta bien grande enfrente con la necesidad de estudiar en temas fiscales, porque necesitamos sumarnos en equipo con los contadores y los abogados, pero no solamente abogado, o sea, quedarme como en la generalidad, sino entrarle al estudio de lo fiscal porque viene tremendo, ¿no? O sea, viene durísimo y ya lo decía al inicio del episodio de hoy, desde mis propios temas de declaración de mes con mes, de lo que Alma Yesenia tiene que tributar, ¿no? De lo que tiene que rendir mes con mes, hasta incluso creo que ahora sí quiero dar un mejor servicio de asesoría, de consultoría, de Claro. defensa para mis clientes, tenemos que entrarle a esto, ¿no? Sí, por supuesto, mira, la labor del abogado y el contador son distintas, pero claro que son complementarias. El Sí. contador es operativo y él te ve la norma fiscal y cumple los parámetros textuales en los que dice. ¿Cuál es la labor del abogado fiscalista? Bueno, primero, analizar el marco legal para establecer una estrategia fiscal en la que el contribuyente pueda ser beneficiario de decretos, de leyes, de reglamentos, de resolución miscelánea fiscal para reducir la carga impositiva, que eso es perfectamente legal. Hacer uso de herramientas legales que te dicen, puedes deducir esto, puedes deducir aquello, puedes hacer una estrategia fiscal que amerite un pago menor de contribuciones dentro del marco de la legalidad. Los contadores y abogados, todo respeto a aquellos que saben que están defendiendo a personas que están fuera del marco de la legalidad, ahí sí es otra cosa. Ellos saben lo que están haciendo. Entonces participan de ese riesgo, de ser abogados de factureras, de ser abogados de empresas que blanquean capitales. No podemos nosotros meternos en ese tema con ellos porque ellos han aceptado la responsabilidad de hacer algo ilícito. Entonces ya rompieron con un compromiso profesional. ¿Estás de acuerdo? Claro, eventualmente esas personas tienen derecho a un juicio justo y a una defensa adecuada, pero el abogado y el contador que les ayudan a hacer este tipo de actuaciones ya saben que están actuando por fuera del marco legal. Nosotros estamos hablando de una asesoría, de una asistencia contable y fiscal, pero que esté contemplada en el marco de la legalidad y sobre todo a sabiendas de que los recursos provienen de operaciones y de actividades lícitas, actividades mercantiles, comerciales, civiles que son lícitas, ¿sale? Porque no podemos hablar de lo otro ya es metajurídico y es un aspecto delincuencial. Estamos hablando de que una persona física o moral que es contribuyente adecuado está recibiendo un trato injusto por parte de la autoridad, ¿no? ¿Están de acuerdo? Eso es diferente. O sea, yo, como decíamos al inicio, es una herramienta valiosa, pero hay que saber dónde y con quién.
porque no todos los contribuyentes somos criminales. Es ahí donde se toca el tema del autoritarismo, ¿va? Entonces sí, el contador sabe la operatividad cotidiana, pero el abogado construye la estrategia para aplicar determinados beneficios que pueden redundar en un beneficio fiscal para el contribuyente. Y eso es perfectamente legal. También, por ejemplo, cuidar el tema de la emisión de los comprobantes fiscales con los requisitos adecuados, porque sabemos que la sanción puede ser que no, pues, no deduzcas un gasto o una pérdida o algo que te ayude a pagar menos impuestos, ¿no? También hay mecanismos de deducción que a veces los contadores no aprecian del todo y los abogados decimos sí. Ahora, también hay otros aspectos que son los aspectos operativos, tratándose de auditoría, tratándose de revisión, tratándose de juicios fiscales. Por supuesto que ahí sí el abogado tiene que ver si la autoridad fiscal cumplió con las formalidades esenciales para que el procedimiento de determinación de contribuciones sea legal. Y si la autoridad no lo hizo bien, el papel del abogado es trascendental, porque también hemos tenido algunos casos, yo ya no, porque yo me dedico al Poder Judicial Federal desde hace mucho tiempo, pero cuando fui defensor en su momento, por supuesto que veíamos que la autoridad revivía créditos fiscales nulos o prescritos. Entonces, ahí entra el papel del abogado de decir, oye, SAT, te estás pasando, ¿no? Esto ya fue, esto ya se enterró, o esto se pagó bien en su momento. Este, eso sigue pasando, por lo que sé, sigue pasando. También ese aspecto quiero aclararlo, porque como soy servidor público de la Federación, no vayan a decir, ay, el abogado está asesorando a empresas. No, no me dedico a nada más que a mi función jurisdiccional. Ustedes dirán, pero él es abogado laboralista. Bueno, la vida nos llevó por eso. Durante mucho tiempo hice práctica fiscal porque soy especialista en la materia, pero cuando ingresé al Poder Judicial de la Federación, la oportunidad de trabajar vino de un tribunal laboral. Entonces me tuve que meter también a estudiar temas laborales, que aunque no lo crean, tienen su clic, tienen su enganche con temas fiscales, porque la nómina y el pago de los salarios también tiene un impacto fiscal. Y los salarios, ¿cómo se comprueban? Con comprobantes fiscales digitales que a veces no reúnen todos los requisitos de ley y pues tienen un impacto también en la materia de trabajo, ¿no? Son temas bien interesantes, a mí me apasiona muchísimo. Entiendo que el Estado tiene derecho a recibir las contribuciones, pero también a veces los ciudadanos dicen es que no cumple con el papel. Las contribuciones van al gasto público y el gasto público implica que nos dé buenos servicios, que nos dé seguridad jurídica, que nos dé seguridad pública y no está cumpliendo con su cometido. Ese ha sido un problema social de antaño, de por qué el ciudadano mexicano es reacio a cumplir adecuadamente con sus obligaciones fiscales y por qué México es un país informal. México es un país sumamente informal por esa situación también, ¿no? También por ahí debiéramos empezar, brindar mejor servicio, ser un país como aquellos países del norte de Europa, en una tasa impositiva elevada, pero que responden muy bien a las necesidades sociales. Habría que ver cuál es el mejor planteamiento, ¿no? ¿Qué te Claro, parece? Gustavo, muchísimas gracias. Son tremendas reflexiones que te agradezco mucho nos hayas compartido y que seguro pues acá ya se dieron cuenta de la necesidad, insisto, ahora de que vayamos actualizándonos justo en estos temas fiscales que en 2026 se vienen con todo. Y les tengo una buena noticia. Justo estoy detallando la planeación de un curso en temas de delitos fiscales en el que seguramente, si me lo permites, Gustavo, ya estaré, te hago la invitación oficial en este momento y que luego, pues de manera privada, ya estaremos agendando la fecha que particularmente tú, en la que puedas compartirnos la clase y que en el jueves, en el episodio del jueves, les vamos a compartir con mi buen Adrián ya el flyer oficial de ese curso. No lo hago ahora porque estamos detallando algunas cuestiones de agenda con nuestros ponentes, pero lo que les puedo asegurar es que tenemos curso de delitos fiscales a la de ya, empezando ahora a finales del mes de enero, porque de verdad es que esto va a ser súper necesario. Empezamos con un curso. Dice mi querida Silvia, me encanta. No, ya queremos especialidad en fiscal, claro. O sea, cuando somos apasionados del estudio, nos da hasta para un tema de posgrado, decía Gustavo, para tema de tesis en el doctorado, para los que están ahí estudiando, pero con todo gusto les confirmo curso de delitos fiscales y el jueves les damos ya
la convocatoria. Y pues también para hacer ahora el cierre, no olviden contactarnos en nuestros números de WhatsApp de INDECAJ. Está ahí siempre mi querida Naye y Cristina también para darles informes a ustedes porque estamos en fechas próximas de iniciar con licenciatura en Derecho, con especialidades, con maestrías. Vamos a iniciar otro grupo de la especialidad en amparo penal, que ahí sí yo la estoy estudiando y les confirmo que está buenísima, la especialidad de amparo. Bueno, obviamente la de audiencias, la de penal, la de, bueno, todas estas que ya por ahí les podrían mandar la información. Pues antes de despedirnos de este episodio de Café con Derecho, quiero dejarles también otra reflexión, y es que en un mundo jurídico que cambia todos los días, capacitarnos no es una opción, es una responsabilidad. Así que vamos a aprender, a actualizarnos y vamos a cuestionarnos, porque esa es la mejor forma de ejercer el derecho con ética, como bien señalaba Gustavo en esta mañana, y es la mejor forma de hacer conciencia y sobre todo un compromiso social. Les deseo que este inicio de año 2027, 26, perdón, 2026 nos encuentre con la mente abierta, que nos encuentre con ganas de seguir construyendo, de seguir sumando y de hacer de nuestro entorno pues una mejor trinchera. Les deseo también un año nuevo lleno de aprendizaje, lleno de café con derecho y de crecimiento personal. Así que nos vemos siempre lunes y jueves en Café con Derecho, 8 de la mañana. Querido Gustavo Nava Cabrera, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, maestra Alma. Gracias a todos por escucharnos. La verdad es que es casi una catarsis platicar con colegas. ¿Por qué? Porque participamos de los problemas sociales. Les deseo un excelente año. Por favor, no dejemos de ser críticos, seamos valientes en lo operativo y en lo académico para mejorar nuestro sistema legal. Al margen de quién esté al mando del país, me parece que el gremio de abogados siempre ha sido un impulso hacia cierto tipo de transformaciones y esa conciencia social, ¿sale? Entonces, yo les agradezco mucho a INDECAC, maestra Alma, muchísimas gracias. Que sea un maravilloso 2026 para todos ustedes. Bendiciones a todos y sus familias. Que así sea, muchas gracias. Saludos a todos, hasta la próxima. Hasta luego. Listo, maestra. Gracias, Perfecto. Adrián. Listo, Gustavo. Ya no estamos al aire en Facebook. Muchísimas gracias. Estamos todavía aquí en la plataforma de Zoom. Y alguien preguntaba que dónde puede ver la repetición de esto. Pueden encontrarnos en YouTube, ¿de acuerdo? En el canal de YouTube, ahí vamos cargando todas las grabaciones. También en el Facebook de Indecaj. Métanse por favor al Facebook de Indecaj y ahí van a buscar dentro de todas las actividades que tenemos en Indecaj, pues todos los programas de Café con Derecho. Cuando es en vivo nos ven en TikTok y también en Zoom. Si ustedes quieren recomendar también este programa a amigos conocidos, podemos enviarles la liga para que se incorporen a nuestro grupo de WhatsApp, ¿ok? Y siempre quienes estén en el grupo de WhatsApp, ahí van a poder recibir todos los lunes y jueves tempranito la liga para que se vengan en Zoom. Amigo Milton de Colombia, ¿estás por aquí? No te vi. Cuéntame, Milton, si estás por acá. Fíjate, Gustavo, que tengo un amigo, abogado también, Milton, que es un abogado y académico apasionado en Colombia, que quería hoy saludarnos, pero no lo vi por aquí. Pero bueno, también varios conocidos acá, mi querido doctor Raúl, Solecito. Oye, teníamos conectados aquí